Desafortunadamente, los mismos ciudadanos no nos preocupa investigar y saber efectivamente qué es lo que está sucediendo con las cuentas. Y vemos que entregan informes y a veces estos informes son tan complicados que ni siquiera los podemos entender la mayoría de los ciudadanos. Cuando una sociedad es capaz de utilizar sus recursos de una manera razonablemente eficiente, progresa. Y la única manera de utilizar recursos colectivos de una manera razonablemente eficiente es transparentando su uso, es hacer claro para qué se utilizaron. Si uno no rinde cuentas, en primer lugar frente a uno mismo, en relación con su trabajo, sus objetivos, sus intereses, y sobre todo en comparación con lo que debería obtenerse, con lo que se está tratando de alcanzar, pues entonces está uno haciendo tonto. Y la mera verdad, nuestro país tiene esa tradición. Aquí la idea de rendir cuentas, pues es una idea nueva, yo diría. Los políticos, como todos los ciudadanos en el mundo, y en México por supuesto, deben rendir cuentas. Unos bien puestos, otros como gobernantes, en qué gastaron los impuestos de los ciudadanos. Yo creo que es importante la rendición de cuentas, sobre todo porque los mexicanos, por principio, la idea de rendir cuentas es un asunto prácticamente esotérico, es prácticamente cómico, mágico, musical, es un concepto ajeno a lo que se ha vivido de manera tradicional. La idea de rendir cuentas prácticamente genera sospechosismo entre tanto quienes lo exigen como quienes lo reciben. No, somos muy desconfiados. Yo entrego un dinero, bueno, quiero saber en qué se invirtió. Y es natural, no es algo que tenga un tinte oscuro por debajo de nada. Así tendría que ser, transparente. La Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Sus funciones principales son revisar que los recursos públicos se ejerzan correctamente y evaluar que las dependencias cumplan con los objetivos y metas de los programas de gobierno. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados nació en 1824 con el México independiente como Contaduría Mayor de Hacienda. A través de la reforma constitucional del año 2000, cambió de nombre y se ampliaron sus atribuciones y su marco de actuación. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados realiza auditorías a dependencias de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a estados y municipios, a universidades públicas y organismos autónomos descentralizados. Utiliza las mejores prácticas en el mundo para vigilar el uso honesto y eficiente de los recursos públicos en nuestro país. Además, emite recomendaciones para que los objetivos y metas de los programas públicos se desarrollen con eficiencia, eficacia y economía. Cuando detecta alguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos, promueve su devolución al erario. La fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados es posterior a la gestión administrativa y tiene carácter externo e independiente de las entidades que audita. Los resultados de las auditorías se integran en un informe anual a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia. El informe es público y puede ser consultado por parte de cualquier ciudadano en la página electrónica de la Auditoría Superior de la Federación, www.asf.gov.mx. Pienso que es nuestra obligación, desde luego, una transparencia total de la manera como los recursos públicos se usan, no nada más de que las cuentas salgan como si fuera un contador, sino de que los propósitos para los cuales esos recursos se pusieron se están cumpliendo. Es decir, tenemos que la
La rendición de cuentas no es una rendición de cuentas contable. Desde luego tiene que ocurrir, eso es elemental, pero tiene que ser también una rendición de cuentas de función, de eficiencia, de logro de los fines para los cuales los recursos fueron provistos finalmente por la sociedad para un propósito. Yo creo que esto es verdaderamente inescapable si queremos tener, por un lado, un país que funcione adecuadamente, que tenga una verdadera democracia, y también tenemos que educar al público a exigir que haya esa rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados se rige por un marco de actuación para desarrollar auditorías de alta calidad basadas en principios de competencia, integridad, objetividad e independencia, con el fin de que los auditores se constituyan en ejemplo de la transparencia, el desempeño institucional, la rendición de cuentas y la calidad. Básicamente tenemos una metodología muy depurada que obviamente siempre es perfectible, pero la Auditoría Superior lleva ya más de 10 años aplicando las auditorías al desempeño. El objetivo es medir que los programas se hayan aplicado los recursos en los programas con eficiencia, eficacia y economía. Es un enfoque muy actualizado que permite ver si los resultados obtenidos son los que se espera por parte de la sociedad. El impacto que puede tener esto es hacia la evaluación del impacto social y económico, midiendo cuáles han sido los parámetros que se utilizaron en los programas. Y esto se hace a través de el uso, cuando existen, de los indicadores respectivos. Cuando no existen, promovemos o proponemos algunos indicadores contra los cuales hacer esa evaluación. Pero una parte importante a partir de ya estamos en esto, es la existencia de los presupuestos que están basados en los resultados y no únicamente en los programas como anteriormente pasaba. La medida en que tengamos presupuestos basados en resultados, será indispensable que existan indicadores de la gestión y con base en eso podemos hacer una evaluación de qué tanto están cumpliendo y el impacto que tienen. El acercamiento y la interacción de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados con la comunidad de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, abren la posibilidad de incorporar las metodologías de vanguardia en el proceso de revisión de las cuentas públicas. La importancia de la fiscalización es la misma que tiene el control externo. El control externo es un elemento esencial de cualquier constitución y por lo tanto la base de un sistema democrático. El control es justamente uno de los elementos que determinan la división de poderes y es el que controla el funcionamiento de esa división, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El control es fuente de credibilidad y la fuente de credibilidad es fuente de progreso. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tiene autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Su visión estratégica la impulsa a ser una institución que, con plena observancia de las disposiciones jurídicas que le son aplicables, promueve la modernización de la administración pública y el buen uso de los recursos. Como una estrategia encaminada a la articulación de los trabajos de las entidades de fiscalización superior y los órganos encargados de la auditoría interna de la administración gubernamental en todos sus niveles y ámbitos de competencia, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ha impulsado el desarrollo de un sistema nacional de fiscalización, el cual busca la unión de esfuerzos para ampliar y mejorar la capacidad auditora. Los dineros públicos no solamente son importantes porque devienen principalmente de los impuestos, las finanzas de los ciudadanos, sino porque lo que se haga y se destine con ellos hace entender mejor cómo estamos como sociedad. Una sociedad que entiende el uso de sus recursos públicos es una sociedad que a la larga entiende mejor hacia dónde quiere ir. Y el otro aspecto específico, que es técnico. Cuando uno entiende que la labor pública, esto es la función que desempeña un ciudadano que tiene cargo, es una labor encomendada, esto es una labor que debe ser transparente porque es para el beneficio de todos,
va unido al cargo el desempeño con el uso del recurso, no solamente en términos económicos, sino en términos institucionales. Hay un recurso que en algún sentido también se quiere medir con la rendición de cuentas, que es el uso, la eficacia y la fortaleza institucional. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados promueve e impulsa también la cultura de la transparencia y rendición de cuentas como un complemento a su labor fiscalizadora. Si no se logra realmente hacer transparente el ejercicio del poder en México, en particular el de los dineros, que no abarca todo, pero es el más importante, la posible vida democrática que México tenga en su futuro seguirá estando trunca. Necesitamos llegar a ese momento en el cual todos sean llamados a cuentas, todos, los peces gordos y los peces pequeñitos. Para promover la cultura de la transparencia, fiscalización superior y rendición de cuentas, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, desde hace algunos años, desarrolla una labor de divulgación que comprende la edición de libros especializados, publicación de gacetas electrónicas, convenios con instituciones de educación superior, cursos, conferencias y un certamen nacional de ensayos sobre fiscalización superior. Además, ha producido en coordinación con el canal del Congreso el programa Pesos y Contrapesos, una serie dedicada a discutir los temas inherentes a la rendición de cuentas y fiscalización superior, donde participan académicos, investigadores, periodistas y legisladores. Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso, donde se debaten temas de rendición de cuentas en México. Para empezar, la Auditoría Superior de la Federación tendría que tener mucho más fortaleza, y esto es irónico, paradójico, porque es la misma Cámara de Diputados que aprueba el presupuesto, pero es la misma Cámara de Diputados que luego castiga a su la propia entidad de fiscalización. No solo la auditoría tiene que seguir empujando casos paradigmáticos, sino que la autoridad debe tener un poco más de congruencia. Este es un país donde por tradición tenemos muy buenas ideas, leyes más o menos buenas, políticas públicas generalmente malas y resultados desconocidos. No ha habido manera de alinear las buenas intenciones con los objetivos finales. Dentro de este empoderamiento de los gobernadores, tienen justamente la posibilidad de gestionar esa pluralidad, es decir, la pluralidad no se ha convertido en un problema de gobernabilidad en las entidades federativas porque es altamente gestionable. La razón de que exista la Auditoría Superior es la sociedad. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados busca ser un organismo que amplíe su horizonte de actuación para que una amplia gama de ciudadanos conozca un tema de gran relevancia para nuestro país. La sociedad civil está convirtiéndose cada vez más en depositarias de derechos que exigen fuertemente, digamos, a la administración para la entrega de información, para el manejo de información, para el trabajo de lo público. Lo público ha vuelto a ser público, es decir, lo público que se había encapsulado, que se había generado una suerte de captura entre el funcionario, la administración y el político, hoy día requiere agentes nuevos o se están produciendo agentes nuevos que impulsan a tener efectivamente una mirada. Ahora, ese es un estadio que tiene cierta complejidad para las entidades de fiscalización superior, porque si las entidades de fiscalización superior no son capaces de advertir este fenómeno y sobre la base de la protección de ciertos privilegios se cierran, digamos, en vez de convertir a ese demandante en un demandante encauzado hacia el conocimiento de los productos y el trabajo de la entidad de fiscalización superior, se va a producir un divorcio, digamos, entre lo que son ellas y lo que requiere el socio civil activo que es el ciudadano hoy día. Como una institución del Estado mexicano que forma parte de un régimen democrático, su fin último es garantizar confianza, imparcialidad y certidumbre a la ciudadanía.
La Auditoría Superior de la Federación es una institución fundamental para México. Por una parte, su actuación profesional constituye un importante elemento disuasivo de conductas irregulares al interior del conjunto gubernamental, y por la otra, el ejercicio de sus facultades le imprime legitimidad al desarrollo y funcionamiento del Estado, ayudando a elevar los índices de aprobación ciudadana respecto de las acciones de gobierno. Nuestra labor será sostener y fortalecer esa confianza ciudadana a través de distintas y diversas vías estratégicas. Auditoría Superior de la Federación, institución que genera confianza.